¿Qué fue, panas? Esto es el Inti, pero no Raimi. ¿Qué dicen, amigos y amigas? Espero que estén bien. Yo ando con chuchaqui del cumpleaños, chuchaqui de enfermedades, con un montón de cosas. Ya cumplí 40 años, panas, me hacen sentir viejo. Dicen que a los 40 uno ya no puede decir que es joven. Eso me acaban de decir, oye, pero bueno. Aquí seguimos. Estoy súper contento el día de hoy. Le tengo a la Dome, un aplauso para la Dome, pucha. Gracias. Quienes no le conocen, historiadora, más bien te voy a dejar que te presentes, pero antes de eso quiero decir que me alegra que estés aquí hoy. Me gusta mucho poder hablar con alguien que sepa de historia. Creo que es algo que ya te iré contando un poquito, pero algo que se necesita tanto en las sociedades que lo estudiemos, lo analicemos. Y ya me dirás tú, pues, cómo es aquí. Así que más bien ahí te dejo que nos cuentes un poquito. Quienes no le han visto a la Dome, antes trabajaba en un medio de comunicación súper importante a nivel nacional, internacional, digital de este país, que no les voy a hacer pauta, pero ahí te dejo, mi Dome, bienvenida. Gracias, Inti, gracias por la invitación. Realmente súper feliz de estar acá. Y bueno, sí, como tú lo mencionaste, soy historiadora. Estudié historia como carrera, que es algo que no muchos saben que también se puede hacer. Aquí en el país, por el momento, solo se puede estudiar en la Universidad Católica. Ya se está abriendo en la central. Ha sido también como un esfuerzo. Bueno, tampoco le voy a dar publicidad, ¿no? Pero a la competencia. Pero sí, literal la competencia, ¿no? Pero es interesante también ver, claro, o sea, el tema de qué tan poca importancia se le ha dado hasta en las universidades. O sea, imagínate que la única carrera sea en una universidad privada. En todo el país. En todo el país. Si tú quieres ser historiador, solo puede ser en la Cato, y hay otras cosas como profe de historia y demás, pero es diferente. O sea, cuando mi título es historiadora, así tal cual. Entonces, o sea, sinceramente me alegra que por lo menos ya haya en una universidad pública, que creo que es una lucha bastante importante, que esté ahí. Veremos cómo será. También hay una crisis de las humanidades, creo que en América Latina, muy importante. ¿Qué es una crisis de humanidades? Que justamente no reflexionamos en la importancia de estas, o sea, en la sociología, en la historia, la antropología, la arqueología. Les vemos como que, bueno, cositas así nomás son. ¿Y eso crees que es aquí, regional, o crees que es algo global? Bueno, yo lo he visto más regional, no sé si tan global, pero quizás podría serlo, y bueno, me asustaría un poco más. Pero sí, o sea, bueno, el número obviamente de estudiantes, de gente que no se interesa por estas carreras, y yo también entiendo, o sea, creo que me pongo la mano en el corazón y digo, vivimos en un país en el que te tienes que preocupar a la larga de qué vas a comer. Sí, o sea, todos vivimos una realidad. Tienes que preocuparte por otras cosas de las plazas de empleo, que es muy difícil, y de cierta manera puedes decir, bueno, sí, me gusta la historia, me gusta la antropología, la geografía, pero quizás por ahí no va la cosa, y lo entiendo, o sea, realmente lo entiendo. Ya desde este otro punto de mi vida... Por la falta de oportunidades. O sea, sí, y desde este punto otro de mi vida que ya estoy como que la he luchado en el sentido de, o sea, mi amor por la historia es, o sea, literal el motor que guía mi vida en las cosas que yo he hecho, pero es difícil, no solo como que la falta de oportunidades, porque a veces sí hay, pero el montón de trabas con las que te topas. Oye, y antes de ir hacia allá, perdón que te corte, ¿qué te motivó a hacer esto? ¿Dónde fue ese punto en la vida que dijiste, entre todas las posibilidades que existen, me voy a ser historiadora? Es algo bien raro, o sea, yo sé que es algo extraño, pero yo desde toda mi vida me intrigó el pasado, ya llamémoslo así, o sea, ya cuando reflexiono digo, las señales siempre estuvieron ahí, o sea, de niña me gustaba, por ejemplo, había un programa de un perrito que se disfrazaba y o sea, la idea del programa era que te llevaba a momentos históricos. Entonces, por ejemplo, se disfrazaba de Napoleón y te contaba la revolución. Un perrito. Francesa. Ajá, se llamaba Wishbone, el show. Súper random. Ya sabes, aquí la televisión nacional pasaba Claro. Cosas de hace años, entonces no tengo idea de dónde habrá sido ni de qué. Me gustaba, por ejemplo, eso. Me moría por tener enciclopedias. O sea, cuando pasaban las propagandas de, no sé, de cualquier comercio, de cualquier periódico, y te decían que juntes tanto y luego pagues tanto para tener enciclopedia. Yo así, papi, mami, solo quiero eso. O sea, como Qué que loco. me gustaba un montón, me intrigaba.
En mi mente O sea, no tú decía... naciste para ser historiadora. Yo sí creo eso. Y la verdad, me tomó mucho tiempo darme cuenta que la gran mayoría de la gente no sabe lo que quería hacer desde muy pequeña. Entonces yo decía, pero ¿cómo no sabes? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te intriga? Sí, o sea, yo siempre supe. Y creo que también es medio feo justo eso, saber desde siempre qué es lo que te gusta y toparte con tantas trabas. O sea, o no sé, yo decía, ay, ¿por qué tuve que nacer aquí? O sea, quizás en otro lado hubiera sido más fácil. Me quise ir, pero la vida me ha mantenido acá. Y creo que de cierta manera siento que mi propósito es tratar de cambiar un poco eso, o sea, divulgar justamente la importancia de la historia. Y si hubiera sido en otro lado, podría haber sido una más. O sea, ¿cuáles son las trabas? Así la peor. Cuéntanos qué se siente tratar de encontrar archivos, información que le cuidamos, pucha, o sea, ¿cómo está la cosa aquí? Chuta, ¿no? El tema de información a veces para nada, te digo de un tema muy personal que igual me pasó. He encontrado que se voten cosas que, o sea, yo utilicé, luego regresé y ya no estaba. Y me dijeron, ya fue descartado. A ver, solo para que cachemos. Vos fuiste a buscar algo que ya sabías, de algún archivo, sí, documento importante de la historia de este país, y luego después de un tiempo fuiste a buscarle y te dijeron, ¿sabe que ya no hay? Ajá. ¿Qué hijo de pucha, güey? Ajá. Y sí, es complejo. Luego y no es que hubo respaldo, no es que se digitalizó. Nada. A la basura. Y lo peor de todo esto es que, bueno, yo tenía una esperanza de que puede estar en otros lugares, pero nada. O sea, es que esas son las cosas con este tipo de documentación que es única. O sea, no es como un libro que se imprimió tantas veces y bueno, dices, le voy a encontrar en tal archivo, tal biblioteca. No, hay cosas que era ese y destruiste ese y ya no hay. Que si lo vemos en un contexto internacional, debería tener un valor súper alto, claro, incluso económico, o sea, que sea la única copia de algo, un registro histórico. Total. Incluso puede haber vendido, ¿no? O sea, quizás por ahí lo que hicieron no es que votaron, sino por ahí fue algún coleccionista, Pero sabes que lo chistoso de todo esto es que la persona que me atendió esa vez me dijo, a veces se da a recicladoras y así. No. O sea, bonito fuera que por lo menos, dentro de todo, o sea, que ya es terrible, se vendiera a un coleccionista o algo. No, ni siquiera, o sea, como que tenga este papel viejo o recicle. Qué loco. Oye, ¿qué le pasa a un país si es que no, o a una sociedad, si es que no se preocupa por su pasado, por su historia? Yo creo que en general es lo que vivimos, ¿no? O sea, no le vamos a dar todos los males que vivimos a no conocer de la historia, ¿no? Hay muchos otros problemas coyunturales y estructurales que vivimos, pero creo que el no tener memoria es un mal súper grande que te hace no saber nada más que la hora. O sea, no, para mí es inconcebible cómo puedes vivir sin saber qué hay atrás, o sea, hasta en tu vida personal. O sea, es como que cómo lidias con tu pasado personal. O sea, como que le cogiste, le hiciste a un ladito y lo dejaste, o aprendiste de eso, pudiste reflexionar, creciste como persona. Entonces, es como un ejemplito así mínimo. Súper bueno, o sea, para que vean cómo la gente incluso, o sea, si no aprendes de tus errores en el pasado y te sigues dando con la misma piedra, como decimos, o sea, vas a seguir cometiendo los mismos errores, claro, ¿no? Sigues en las mismas. Y yo creo que Ecuador ha tenido momentos increíbles. Yo siempre hablo de la revolución gloriosa del 28 de mayo de 1944, que fue un momento increíble en el país. O sea, ¿por qué? Verás, lo que pasó es que en 1941 Ecuador pierde la guerra con el Perú y se firma en el 42 el protocolo de Río de Janeiro. Se pierde casi la mitad del territorio de Ecuador. Ya, todavía está el debate de quién tenía la razón, quién no, pero no quiero entrar como que en eso. Sí, luego verás que nos ven a nivel internacional en este super podcast, nos ven hasta en la Antártida y nuestros amigos peruanos los queremos. Me ha pasado, verás, si tú Oye, ¿dónde es Atahualpa, peruano o ecuatoriano? Verás, yo también diría que es un anacronismo porque no existía ni Ecuador ni Perú. Ahí está, ¿vieron? Entonces, yo sabía eso. Pues claro. Entonces, si nos vamos por ahí, ya. ¿Pero en qué territorio nació? Claro, o sea, sería en el actual Ecuador. Pero bueno, la cuestión... Te regreso al... Sí, regresemos al siglo XX. Entonces, la cuestión es que este hecho marcó mucho el sentimiento ecuatoriano de sentirte súper mal. O sea, durante décadas literalmente el ecuatoriano se sintió de lo peor, que le robaron. Perdimos la mitad del territorio. Que ahora somos una cosa súper chiquitita, la conexión con el Amazonas, bueno, toda una cuestión.
Y para colmo de males, el presidente que sucedió esto en su mando, Carlos Arroyo del Río, en el 44 él se quería continuar con su candidato del oficialismo. Por ahí escucho que diga Conciencia, diga nomás que está diciendo, aquí está Conciencia, también un aplauso por ahí a Conciencia, que anda diciendo, diga nomás, diga, no, todo bien. Tenemos un amigo que es el nieto, ¿no? El nieto del expresidente. Claro. Es más, o sea, en un paréntesis, el abogado que firmó este tratado internacional, el señor Tobar Donoso, se me va ahorita su nombre, fue igual luego uno de los fundadores de la Universidad Católica. Y él literalmente dice que tuvo que escribir un libro de justificación de por qué firmó el protocolo. O sea, yo ya leí solo las conclusiones porque es un libro gigante así de cosas internacionales. Y bueno, a la larga dice que es lo que tocaba. O sea, que en ese punto ya la situación era o firmas. O sea, había tantas o firmas o tenemos tanques en Quito. Hasta internacionales, exacto. Estados Unidos era uno de los garantes que se firmara. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, que es algo súper interesante también. Entonces, bueno, la cuestión es que... La gloriosa, quiero que me cuentes la gloriosa, que eso me suena súper interesante. Para el 44 iban a haber las elecciones y el candidato del oficialismo se decía que iba a generar un fraude. La gente se hartó, o sea, estaba el sentimiento patriótico en la masa para todo álgido, estaba este tema del fraude, se estaba diciendo, y para todo esto, algo que me parece increíble y que siempre digo en tiempos de elecciones y demás, es que fue algo único. O sea, lo que pasó es que candidatos de izquierda, de derecha, de centro, de todos los espectros se unieran y dijeran un candidato. Tenemos que unirnos para vencer este fraude. A ver, aguanta ahí. Ajá. Hagamos una pausa de reflexión. Verán lo que está diciendo y eso es, qué loco. O sea, es súper loco. Yo no lo sabía. No sabía que lograron que las tendencias políticas, izquierda y derecha, dices tú. Ajá, izquierda y derecha, todos. Conservadores, liberales, o sea, se unieron. O sea, sí hay cómo. Hay cómo. Y ya pasó aquí en este país. Y ya pasó. Y el candidato, Velasco Ibarra. Bueno, es perfecto. No, mentira. No. Velasco Ibarra así llega a su segunda presidencia. Y es súper loco porque arrasa. Bueno, no fueron unas elecciones abiertas, sino fueron en el Congreso. Ojalá, y perdón que te interrumpa, pero ojalá, y todos los que estamos viendo esto, porque siempre nos dicen vamos a estar otra vez en elecciones. Acá en el Ecuador vivimos en procesos eleccionarios cada 7 meses, de hecho es en promedio. O sea, es una cosa loquísima, por eso solo vivimos hablando de esto, ¿no? Y ahora se está dando justamente esa idea y esa discusión, sobre todo en los políticos, de tratar de generar frentes. Y yo digo, ¿cuáles son los planes de gobierno que generan los candidatos? O sea, ¿por qué no? ¿Qué tiene de diferencia un partido del otro como para decir que no se pueden generar frentes comunes de alianza? Y si ya lo pudieron hacer antes, imagínense lo que nos enseña la historia. Exacto. Si se pudo hacer antes y se enfrentó... Mira, estábamos en una crisis. Tú comentas justamente que era la crisis que vivíamos. Estamos en una crisis en la actualidad. Quizás por el tema de muertes violentas, incluso más grave. ¿Están los políticos a la altura? ¿Será que aprenden de la historia de lo que tú nos estás contando? ¿Será que aprenden? Yo no sé si siquiera lo conocen. O sea, a mí me parece, porque es un momento que yo siempre lo hablo en BN, lo decía todo el tiempo. Bueno, ya mencioné, en el medio de comunicación donde trabajaba. No importa, son paneles. Lo mencionaba todo el tiempo porque es increíble. O sea, imagínate dejar a un lado, ok, quizás no me cae Velasco Ibarra, quizás no hubiera sido mi candidato, pero yo prefiero que vaya él a que otra vez venga un candidato con fraude y que se siga postergando todo esto, porque claro, el sentimiento. ¿Y quién era el candidato del fraude? Ay, se me va, pero no era el mismo Carlos Arroyo, pero él puso uno del oficialismo. Ajá. O sea, ¿qué iba a ser? Sí, claro, y fue una revuelta bastante, o sea, la gloriosa. Hay un libro súper interesante que se llama La gloriosa, entre signos de pregunta, revolución que no fue, porque se discute mucho si fue una revolución o si solo fue un altercado, demás. Concluye este libro que básicamente no generó un cambio estructural, lamentablemente, con todas las buenas ganas que tenía. Velasco tampoco concluye ese periodo. Bueno, pasan las cosas que pasan en el Ecuador.
Pero yo creo que sí fue un momento que nos puede dejar muchísimas lecciones. Primero esta de que la unidad se puede unir, exacto. Que puedes dejar a un lado tus tendencias políticas por un proyecto en común, que es que el país no se destruya, o sea, o que no caiga otra vez en las manos de un tirano o de alguien que se quiere perpetuar en el poder. Entonces, primero eso, y por otra, la Gloriosa tuvo algo muy curioso, que no fue como solo un levantamiento en Quito, Guayaquil, en estos centros que suele pasar, sino fue algo nacional, súper grande. Y tenemos una foto en el Centro Cultural de la PUCE. Hay una parte que es una sala de exhibición que tiene la temática de Velasco Ibarra. Hay una foto increíble de la Gloriosa, que ves una muchedumbre así de gente, y entre ellas Velasco Ibarra, así entre la gente. Un puntito frente a una marea. Un puntito está ahí señalado. Bueno, un puntito medio alto, ¿no? Porque el hombre sí, súper alto, ajá. También tenemos una escultura de cera igualita del Velasco, que entras y te pones como que, ¿qué es esto? De él apuntando, su clásica. Ajá, entonces sí, o sea, podemos aprender muchísimas cosas, y en realidad la política de nuestro país ha pasado por tantas, y luego dices, bueno, y viene otro y se borra, y bueno, ¿en dónde quedó todo esto, no? O sea, ¿tú crees que no quedan de esto que resultó la Gloriosa, como tú se lo llama? ¿Crees que se logró algo? ¿Crees que el país avanzó de alguna forma, o crees que es un borre y va de nuevo cada vez que viene un nuevo ciclo en este país? Algo interesante de la Gloriosa, por ejemplo, en el tema de cultura, que digamos es algo que me interesa a mí, se generó la Casa de la Cultura después de la Gloriosa, justo despuesito, en agosto del 44. Se crea la Casa de la Cultura, bueno, está Velasco al poder, y creo que, bueno, la casa también surge como una idea de, bueno, si el país ya perdió su territorio y no podemos ser una gran potencia en lo territorial, vamos a hacerlo en lo cultural, ¿no? Que también es todo la idea de Benjamín Carrión, ¿no? Que funda la Casa de la Cultura con... ¿Qué ideas más poderosas, no? Ideas súper poderosas que yo a veces veo igual lo que va pasando con la Casa de la Cultura y digo, ay, Dios mío, ¿qué pensaría Benjamín Carrión? O cosas así, ¿no? De tratar de volvernos al origen de las cosas, de decir, a ver, ¿por qué hicimos lo que hicimos? ¿Dónde está? O sea, llegamos ahora y tiene un sentido del por qué llegamos a donde estamos, ¿no? Quizás mirar atrás y decir, ok, ¿qué quería Benjamín Carrión? Con todas las diferencias que tenemos ahora con el presente, ¿no? Pero quizás irnos para acá, dejar la politiquería, o sea, dejar las cosas de, bueno, ya no es mi amigo, le despido, no son cosas, sino no, o sea, unirnos y generar quizás ya no potencia cultural, pero algo, o sea, yo creo en serio que Ecuador puede hacer cosas magníficas, pero las ansias de poder, y era algo que yo siempre recalco en mi historia ecuatoriana, o sea, si es que algo va a haber como una constante en la historia de nuestro país, no es el luchar por todos, no es tener un proyecto en común, sino es el yo. O sea, mi ego, mi poder, yo quiero estar ahí. O sea, es esto. Y siempre se me va igual el presidente, por ejemplo, como un dato curioso que cambió en la banda presidencial, dice el poder en la Constitución. Y él le cambió mi poder en la Constitución. Y es algo, creo que desde la lingüística y todo, pero que dice bastante. Claro. O sea, a la final, el pueblo te eligió, tú estás ahí como un representante del pueblo, pero el pueblo también te puede sacar. Pero entonces, ¿quién tiene el poder? O sea, ¿eres tú el del poder o es el pueblo? Qué loco. Ajá. Claro, ya casi monárquico. O sea, así hacer ese pequeño cambio hace que te creas tú el duro, en realidad, claro, no es una monarquía, no es estás ahí porque se te eligió por un periodo, cumple tu periodo y claro, chao poder, ¿no? O sea, tú dices que acá en el Ecuador ha primado en la política el yo. Sí, de lo que yo he podido le ves ver como uno de los males más importantes. Total. O sea, y te pregunto, y perdón que te interrumpa, te pregunto estas cosas porque siempre hay esta discusión de por qué este país no es un país desarrollado, por qué este país no ha avanzado incluso como países vecinos, ¿no? Y a veces se le echa la culpa a la gente, a la mayoría, a todos. Yo discrepo. Yo creo que mucho de la responsabilidad recae en quienes tienen poder, claro, sea el poder político o el poder económico. Entonces, porque no es lo mismo una persona que su vida es trabajar para sacar adelante a su familia, para tener algo que comer, para poder sobrevivir. ¿Cómo le echas la culpa, si tiene esas necesidades, frente a otros que justamente se les elige para
poder mejorar la calidad de vida de todos, para darnos un rumbo, para presentar planes de desarrollo. Claro. Es distinto totalmente el tipo, las empresas incluso, o sea, no hay que generalizar, pero cuánto reinvierten realmente en este país, en generar nuevos empleos, en generar nuevas empresas, en lugar de que esa plata termine simplemente yéndose a otros países o comprando casas. O sea, ese es un tema muy fuerte, ¿no? Y imagínate lo que nos dices. Y seguimos repitiendo la historia con una clase política que a la final lo único que termina siendo es el yoísmo. O sea, yo soy el que tengo que estar en el poder y en base a eso. ¿Y tú crees en ese sentido? Mira lo que ha pasado últimamente. El Borri va de nuevo. Que tenemos esto, y lo voy a poner muy claro, sobre todo en el gobierno de Moreno, que lo que se dedicó Moreno es a destruir lo que hizo Correa. Y pongamos el caso de Yachay. Yachay, quizás un proyecto bastante sobredimensionado, pero se podía ir adaptando a una realidad, ¿no? La ciudad del conocimiento que se quería hacer. Y yo no creo que existe justificación para haberlo desmantelado. Y he visto hacia atrás que se han dado cosas similares. El tren de Alfaro, que también fue desmantelado por gobiernos que venían. Claro. ¿Tú crees que es una constante? ¿Que el Borri va de nuevo por...? Sí, bastante. Desde que era niña, mi papá algo que me decía es, mijita, aquí llega un político, no le gusta que en la vereda haya árboles y le pone cemento. O sea, cosas así, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y dices, bueno, pero ¿por qué no? O sea, perdemos no solo, o sea, recursos, dinero, tiempo, en cosas que podríamos decir, bueno, ok, funciona, sigámosle dando. Y sí, pasa mucho. Y lo que tú dices igual de repetir la historia es quizás algo interesante que repetimos, pero repetimos lo malo. Porque quizás no repetimos y decimos, sí, bueno, en la gloriosa se unieron, podemos unirnos de nuevo, a ver qué tal, qué surge de esto, ¿no? No. O sea, es yo y mi partido y yo y mis ideas no confluyen con las del candidato tal y así y demás. Y sabes que, o sea, hay candidatos igual, estaba viendo ya los precandidatos que están saliendo ahora, ¿no? Y hay un montón, otra vez. Y en eso nos pasamos y sigue pasando el tiempo, los años, y parece que nadie tiene como un plan justo de gobierno. Y es más, es algo interesante que a Velasco Ibarra en sus 5 presidencias se le criticaba. Que él, si bien... O sea, yo digo, a Velasco le encantaba el poder, o sea, le votaban, seguía, iba, venía, tenía sus mega discursos y toda esta gente que estaba muy encantada con él y otra que le odiaba. Pero a Velasco se le decía que él llegaba y quizás, bueno, no improvisaba, pero él no tenía un plan claro de gobierno. Y estuvo 5 veces. Y estuvo 5 veces, claro. Pero lo que se le rescata es, digamos, su... iniciativa por las obras en lo vial y en la educación, por ejemplo. En 2 cosas así como puntales, pero que en general no es que tenía un plan y decimos, ok, tantas escuelas se van a inaugurar o tantas cosas, sino que iba pasando, ¿no? Pero bueno, también, o sea, desde Velasco Ibarra hasta ahora quizás no ha habido esta generación de un plan muy conciso y que ha perdurado en el tiempo. Qué foco lo que dices, ¿no? Porque incluso cuando nosotros, o sea, todos los que estamos aquí, tratamos de tener un plan de vida. Tratamos de lo que hablábamos, por ejemplo, tú decidiste ser historiadora. Decides, haces un plan, te esfuerzas, buscas justamente como la universidad donde estudiarlo y luego te abres un frente, ¿no? Y la gente trata de alguna u otra forma hacerse un camino y planificar. Y el Ecuador, hijo de pucha, o sea, somos como un barco a la deriva que llegan gatos ahí o gata, pucha, pues ya tenemos presidente, ojalá algún día también. Pero llegan al poder y, o sea, a reinventarse la rueda en ese rato y por eso estamos como estamos. Y ahí, ¿no? Lo que pasa, claro, es difícil, ¿no? Yo a veces pienso, tengo una amiga que vive en Suiza, imagínate, o sea, de los primeros mundos, y me decía que, bueno, cómo son, ¿no? Los suizos, la mentalidad que tú tienes que planear durante meses, o sea, en adelantado lo que tienes que hacer y cosas así que a veces le choca bastante. Y ella dice, pero sabes que creo que tampoco no es tanto nuestra culpa, sino que el país no te deja planificar tanto. O sea, si tú de aquí un mes quieres decir esto, pero un mes se cayó el gobierno, se vino la guerrilla, yo qué sé. O sea, ya puede pasar muchas cosas en un mes. En cambio, en un país quizás más estable. Topa madera, esperemos que no. Ajá, ¿dónde está? ¿Qué más nos puede pasar, hijo de madre? ¿Qué más nos puede pasar? Y es complejo, ¿no? O sea, quizás también nuestro propio contexto nos forma. No digo que sea una justificación y que no podríamos quizás ser un poco más adelantados a ciertas situaciones, pero
pasa. O sea, sí creo que el contexto nos hace con que ve, o sea, hoy estoy vivo, ya mañana veremos. Claro. O sea, vivir para luchar un día más. Qué foco. Y esto es tan importante y en realidad son temas difíciles que se hablan poco, pero los hablamos y yo creo que siempre es bueno ponerlo en la mesa de discusión más allá de la coyuntura, que si tú te fijas la gran mayoría de espacios se dedican a hablar justamente de la coyuntura, ¿no? En lugar de ponerse a reflexionar un poquito de cosas importantes, porque a la final quienes nos ven ojalá sean quienes puedan cambiar esto, ¿no? O sea, si desconocemos los problemas que tenemos realmente profundos como sociedad, ¿cómo vamos a mejorar este país? Eso es lo importante. A veces también nos quedamos en lo divertido, en lo chévere, en cosas en la emocionalidad. Justamente me acuerdo lo que decía el Raúl, el Chichico, que hablamos en el podcast anterior. Justo él hablaba de eso, ¿no? O sea, nos estamos quedando en la cultura del like, nos estamos quedando en la cultura del me gusta, y todo se basa en eso. Y mientras eso sucede, este país se sigue yendo al carajo, ¿no? Entonces, y dentro de esto, ¿cómo se repite las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se da? Y perdón, te voy a contar algo, también un ejemplo. Yo me dediqué a ver temas de mi familia. Yo tengo mi familia en Noruega, de la historia de mi familia. Y de los dos lados también. O sea, quería encontrar el histórico de mi familia en Ecuador y el histórico de mi familia en Noruega. Yo encontré registros históricos de mi familia del siglo XVI en Noruega. Ya. Porque justamente se dedicaron ellos a cuidar y a preservar sus registros históricos. Y uno de los principales registros históricos que existe en Noruega, desde esa fecha, desde el siglo XVI, son las actas de bautizo de las iglesias. Entonces, Noruega en general, su gente, y esto es algo muy reciente, uno piensa que siempre fueron así, ¿no? En realidad empezaron a tener cuidado de esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el Estado el que justamente invierte eso. Entonces empieza a encontrar archivos históricos de distintos lugares, los guarda, los almacena y ahora está todo digitalizado. Yo encontré incluso pinturas de ancestros míos. Muchos de esos eran curas protestantes que salieron de Francia, de hecho. Entonces, imagínate tener la oportunidad de poder encontrar registros históricos de tu familia de 14, 15 generaciones. Y quienes se encargan de eso es el Estado. El Estado noruego fue quien invirtió justamente en mantener eso. Y no es que el Estado noruego siempre estuvo bien. Post Segunda Guerra Mundial tenían graves problemas económicos. Entonces, a veces se piensa que es darle prioridad a un tema. O sea, si tenemos problemas de desempleo, de temas relacionados y hay que enfocarse en eso, no es cierto. En realidad, lo que una sociedad tiene que hacer es mantener un plan y continuarlo en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay épocas de mayor bonanza, se aceleran los procesos y cuando no hay tanta bonanza, simplemente se desaceleran, ¿no? Ahora todo está digitalizado, pues. Ay, qué hermoso. En cambio, acá intenté hacer lo mismo y ni siquiera hay archivos del registro civil, pues. Claro. O sea, ni siquiera puedes encontrar tú los archivos y tú me dirás, no sé si te has puesto a revisar el tema de, porque uno de los históricos que podrían existir aquí, por ejemplo, sería la base de datos del registro civil. Ya. Recién la están intentando digitalizar, pero no sé desde qué fecha, ¿no? Entonces... No, debe ser toda una cuestión. Imagínate, o sea, yo tengo la historia de mi abuela paterna en temas de que seguro, o sea, todo el mundo se puede identificar con el registro civil. Ella le cambiaron el nombre en el registro civil y se quedó con el otro nombre. O sea, como le cambiaron el nombre. Ajá, por una falla. Un man decidió y dijo, le cambió el nombre y como que bueno, y así, y mi abuelita se quedó. ¿Cómo así. se llamaba? O sea, bueno, era como originalmente. Bueno, no es tan grave, pero es como una letra. Entonces, mi abuelita era Emma con doble M. Ya, Emma. Emma, ajá. Emma y luego NM. Ajá. Y mi abuelito dijo... Su man de registro, tú no tienes cara de Emma, tienes cara de Emma. O sea, literal, listo. Le cambiaron, imagínate. Entonces eso también en la información, o sea, literalmente serían dos personas diferentes. Claro. Uf, debe ser un lío. O sea, yo cuando saqué mi cédula de mayor de edad, tuve que hacer, qué bestia, peripecias por mis dos padres. O sea, a mi mamá no le habían completado el nombre, o sea, en mi cédula, en las viejitas, que eran como literal la física emplasticada.
estaba el nombre de mi mamá y como no había entrado, le pusieron solo el inicial del segundo nombre. Entonces me dijeron, no, o sea, tenemos que saber qué significa esa M. Y yo así, pero ya le estoy diciendo, no, tiene que traer registro sumario de ni sé qué. Que bueno, tocaba ir a Turubamba. Ajá. A mí también me tocó. Sí, consigo de mi mamá. ¿A ustedes ya no les ha tocado ir nunca a Turubamba? Eso es algo que... Es una experiencia. Acá tenemos centenares de centennials que ya viven en la era digitalizada y ya no vivieron el trámite. ¿Vos alguna vez tocó ir a Turubamba? Claro, acá Conciencia también, mujer joven en sus 30s, pero viviste también Turubamba. Sí, pucha, claro. Hay que vivirlo. Claro, imagínate, verás, ya consigo Qué eso. bestia que Vuelvo. era, ¿no? Un día completo fuera el... Ajá, vuelvo y digo ya. Me dice, ay, pero en cambio ahora de su papá. Y en cambio a mi papá sí le cambiaron, literal, en su partida de nacimiento. O no, ni me acuerdo ya cómo era. Decía, o sea, mi papá, Edgar Patricio a Edgar Fabricio. Y así. Y me dice, tiene que estar bien. Y ya, igual, otra vez al sur. Y en el sur... Ahí claro, Colite, que no... Pero fue un mes, o sea, me acuerdo un mes, bueno, ya me había graduado del colegio y todo, y vivía en el registro civil, o sea, ya me conocía a los guardias, me iba... A mí me pasó lo mismo, ¿no ves? Que mi viejo se llama Jorgen y se escribe Jorgen. Ya. Y le habían puesto Jorge. Entonces, Le ecuatorianizaron. Le ecuatorianizaron a mi viejo. Entonces, cuando tenía... Y mi vieja me dijo, la primera vez que fui a sacar la cédula, de hecho, la de joven que salía con el fondo verde, Ajá. que era cuando eras menor de edad. Entonces, yo, pucha feliz, voy a sacar la cédula. Entonces, ya hago todo el proceso y mi vieja me dijo, ¿leerás bien? Lo que las mamacitas le dicen a uno, la típica que va a pasar. Ah, exacto. Que tienen esa mentalidad. Ahí está por ahí está madres con hijos acá diciéndose, ¿viste? Le dice, claro, pero es en serio, brother, pucha, verás, me dijo, porque tienen boca de profeta, ¿no? Ajá. Me dice, ¿leerás bien? Y yo, sí, mamita, todo bien, ¿no? Entonces vi, llego a la casa, me dice, tu papá se llamará Jorge. Y yo, ¿cómo? ¡Ay, hijo de pucha! Claro, y me tocó el tour Turubamba, hijo de madre, que era ir a buscar los archivos históricos y toda Exacto. la cosa. Ajá, y que te den. Qué ¿Cómo loco. estar ahora? Yo la verdad, bueno, me pasó eso hace años y luego ya... Pero claro, imagínate, son los registros a la final demográficos de todo un país y es increíble, o sea, son cosas que han pasado y hablando un poco de la digitalización, me hiciste acuerdo hace un tiempo. Estaba investigando sobre Velasco y la Guerra Fría. Súper interesante porque en el cuarto periodo de Velasco, que dura ¿Quisieron traer nada. misiles también acá? No, pero Velasco le jugaba como que a las dos. Estaba, hablaba de los comunistas. Aprenderás, don Daniel. Ni con el uno ni con el otro. Era chistoso porque él hablaba de los comunistoides, así con súper despecho. O sea, él decía, políticamente claro, decía, o sea, también tenía en su gabinete gente de izquierda, muy izquierda, o sea, literal militantes del comunismo. Pero también carta con Kennedy, increíble. O sea, Kennedy le invita a Washington ya cuando llega en el 61. Kennedy. JFK. Wow. John F. Kennedy. Le invitó que vaya a la casa. A Velasco Ibarra a que vaya a Washington a una visita protocolar. No es por hacerles oda a los panas, pero, o sea, Kennedy tiene... Claro, o sea, Kennedy, imagínate, o sea, todo el imaginario alrededor de Kennedy, claro. Y todo, y saber luego lo que pasó. Entonces, Kennedy le invita y Velasco nunca va y no sé por qué. No hay como un registro bien. Le hace el feo. Le hace el feo. Velasco le hace... No sé. Entonces, imagínate, o sea, Velasco, tenemos cartas. O sea, no es como ahora que, hijo de pucha, le invitan y están ahí como... faranduleando, le hubieran dado condecoración de lo que hablábamos justo antes del podcast. Pero, sí. Sí, ya lo hubiera condecorado de una vez a Kennedy y nada, no fue. Y algo súper interesante justo por la digitalización es que yo digo, ok, yo tengo esta carta, quiero ver la otra parte, los gringos que tendrán. Los gringos tienen digitalizado cosas maravillosas. O sea, yo quisiera el 10% de eso para Ecuador. O sea, te juro. Me meto así tienen los archivos nacionales, tienen los archivos fotográficos, la biblioteca del Congreso, tienen, en específico, tienen la biblioteca y archivo John F. Kennedy. Entonces entro a esta. Solo de la historia del PAN. Libre acceso, todo. Online. Entro, comienzo a buscar Ecuador, Velasco Ibarra. Ya casi quieres encontrar el archivo histórico Chut. Como dice Turubamba. Un poquito, dependiendo. Ajá. Bueno, el Ministerio de Cultura
para siglo XX lo maneja mejor. No está digitalizado para el público, pero si vas, te pueden guiar. La base de datos está bien. Son de cosas. No sé, o sea, por ejemplo, fotografías sí están digitalizadas, pero te salen una calidad así chiquititita y tienes que pedir allá que te den la buena calidad, cosas así. No sé. Pero bueno, verás, en esta biblioteca John F. Kennedy me encuentro con documentos desclasificados de Kennedy, así ya que le habían tapado. En otras, increíble, o sea, les tachaban los nombres o cosas súper sensibles y yo tratando así como que, ¿qué decía ahí? Pero en esta encuentro un documento de la Casa Blanca que dice todos los presidentes que querían invitar para el 61. Entonces sale efectivamente Velasco Ibarra, dentro de otros de todo el mundo. O sea, fue cierto que le hizo el feo el Velasco. Ajá, y decía la fecha tentativa en la que podría ir, que ni sé qué, y todo lo que estaban planeando. Y también, después de cada personaje que invitaban, decía el por qué. Y ojo, es documento desclasificado. Claro. Lo que decía... O sea, en ese entonces era privado, era Total. Estrategia de Estados Unidos. Exacto. Y ahora, como ya pasó full tiempo, ya no les importa. Dice, Velasco Ibarra es una persona muy culta que se educó en... Ya así, el estoqueo, ¿no? Intenso. Se educó en Europa. Es muy allegado a los países europeos. Sin embargo, creemos que tiene sospechas de nuestras intenciones. Creemos que sería mejor que esté de nuestro lado. ¿Intenciones? ¿Plan Cóndor? Esas... Claro. Se hablaba mucho de... estamos en plena Guerra Fría. O sea, uno dice como que, ay, Ecuador que jugaba en esos tiempos. No, o sea, increíble. O sea, realmente tuvimos visitas de altos mandos de la URSS, del embajador también que vino desde Washington diciendo, vea por Dios. O sea, es que lo que yo entendí en esto que estuve investigando sobre específicamente de Velasco y su cuarto periodo en este marco de la Guerra Fría fue que tenían miedo, que no sabían por dónde iba Ecuador. Oye, porque Velasco no decía. Pues estaban por ahí, claro, de manera... Y en la Guerra Fría jugaron Risk. Digamos, la sociedad occidental y... Sí se dividió, sí sería una suerte de... Y querían pelearse Latinoamérica. Claro, y Latinoamérica... O sea, es cierto. Era importante, claro, y lo que pasaba y lo que dice ya luego, o sea, lo encuentras en cartas, lo encuentras luego ya en la reflexión histórica, es que literal dicen el peligro de Cuba. Teníamos Cuba quisito, claro. Entonces se podía, desparramar este hecho del comunismo, no queremos eso, no nos conviene eso. Oye, ¿y crees que está pasando algo así ahora? O sea, ¿con qué fuerzas? China, Rusia, este eje asiático, Estados Unidos que no sabe qué va a pasar si es que gana Trump, que hasta los europeos están diciendo, hijo de madre, pucha, ya tienen claro la OTAN, NATO, que es la fuerza militar que Trump les está diciendo, vean panas, solo yo pago, ustedes no pagan, capaz dividen. O sea, ¿no crees que se puede volver a dar un conflicto geopolítico en donde quieran, como siempre en Latinoamérica, es como que nosotros somos como espectadores, así pasa todo eso allá y uno está aquí como, hijo de madre, qué tenaz la cosa, y luego nos llega. Porque también tratan de ver, de tener influencia acá, ¿no? Definitivamente la geopolítica sigue estando muy... palpitante, o sea, está ahí, o sea, pasó lo de ¿qué hizo Noboa? Que igual mandó algo a Ucrania y luego nos cayó las sanciones de Rusia. Quiso mandar diciendo que era chatarra a los Estados Unidos y los Estados Unidos no le dijeron que iban a mandar a Rusia y básicamente eso nos metía en un conflicto armado. Exacto. Porque era mandar armamento militar a Ucrania. O sea, casito el Ecuador comete la jodida hijo de madre de mandar, porque verán que eso es súper grave, ¿no? O sea, Polonia, que está cerquita, estaban pensando cómo mandar armamento. Es el problema de Ucrania, recibir armamento militar. Porque los rusos dicen, si vos mandas armamento, estás entrando en la guerra. Claro. Y yo te voy a bombardear. Entonces, eso ha sido el problema en Europa. Y resulta que a los ecuatorianos se nos ocurre la brillante idea, o sea, a nuestro gobierno, decir, sí, mandemos por acá. Y los Estados Unidos iban a mandar eso a Rusia. ¿Y qué es lo que la política de Rusia en este sentido es? Si vos mandas armamento, eres parte de la guerra. O sea, eso, estuvimos así. Y por suerte, o sea, en realidad diplomáticamente se manejó bien. Sobre todo yo creo, yo no estoy de acuerdo con la guerra en
en lugar de escalarlo al nivel que lo pudieron haber escalado, fue como haberle puesto unos par de alertitas al Ecuador y decir, oye, tú eres el tercer socio comercial de Rusia a nivel latinoamericano, pensarás bien qué haces, ¿no? Exacto. Entonces, eso más, claro. Entonces, ese tipo de cosas te demuestran que todavía están, ¿no? Obviamente, siempre va a haber... quizás lamentablemente, no sé, para la historia global estos bandos, ¿no? O sea, es gracioso porque a mí no me gustan mucho los conflictos y las guerras, pero están ahí y siempre van a afectar los procesos históricos, ¿no es cierto? Entonces, quisiéramos que quizás no fuera así, que el mundo fuera amor y paz, pero están. Y a la larga, Ecuador ha estado curiosamente más presente de lo que uno pensaría. Qué loco, sí. ¿No? O sea, ¿tú crees que la diplomacia ecuatoriana ha sido como bien manejado? O sea, es interesante. Es interesante, súper interesante. El archivo de Cancillería también está bastante bien, tampoco digitalizado, pero la atención es correcta, es buena. Es tan triste que el estándar sea como que te atienden, pero bueno. Qué hijo de madre, ¿cacha? O sea, el estándar, claro, es como te dejan entrar. Es que te juro que el tema del acceso a la información y con temas a veces con archivos históricos, no sé por qué, pero a veces es así. O sea, es como literalmente conversábamos esto con un amigo. ¿Quién es usted? Como el ¿Para qué quiere ver? Exacto. ¿Y qué va a hacer con esto? ¿Y para qué? Y hará el oficio y muchas trabas. Y luego, bueno, si es que no es algo que realmente para te luego interesa, que te digan, necesitas. Sí, mandamos a reciclar. Básicamente. Entonces, bueno, en el archivo de Cancillería hay cosas súper interesantes. Yo estuve investigando un tiempo sobre las relaciones de la antigua Checoslovaquia con Ecuador. Igual, posguerra fría, era como que un tema ahí súper interesante. Estuvo Guayasamín por allá, le mandaron espiar. Hay fotos así de la policía secreta. A ver. ¿Quién mandó espiar a quién? O sea, la policía secreta, digamos, los checos le espiaron para ver ¿qué hacía don Guayasamín por ahí? Exacto. El man así inspirando, así los manes, puta, está. Ajá, es súper loco. Sale Guayasamín como que en un restaurante, así con más gente, caminando por la calle. O sea, literal, fotos de espía. Yo así como que, ok. Hay episodios, hay uno que me tiene... Y don Guayasamín había estado volado, así como miren qué bacán, así como inspirando, así los manes pensando, viene a vernos nuestros secretos. Sí, ajá. Qué loco. Pero imagínate, o sea, un pintor... ¿O no habrá sido espía? El James Bond ecuatoriano era Guayasamín. Ustedes no lo saben, pero tenía su identidad secreta. ¿Quién sabe? A mí algo que me parece increíble de la diplomacia ecuatoriana y no se conoció mucho, yo lo conocí como hace un año en un conversatorio que me voló la cabeza. Hubo un cónsul ecuatoriano en Bremen, que siempre, José Ignacio Burbano, si es que no estoy mal. ¿Dónde es Bremen? Perdón, ¿Alemania? En Alemania, Segunda Guerra Mundial. El man se jugó el pellejo para emitir visas a judíos para que vengan acá y les salvó del holocausto. O sea, que recién hubo una condecoración de los judíos que fueron recientemente, escuché algo de eso. Es que yo tengo amigos que sus padres fueron judíos o sus abuelos. Ajá. Y claro, hay un comunidad que logró escapar justamente por él. Hay... Claro. ¿Te acuerdas qué es el nombre de él? José Ignacio Burbano, si es que no estoy mal. El cónsul. El cónsul. Pero hay otro que también, pero él en cambio estuvo en Estocolmo, si es que no estoy mal. Que de él hay un libro, es uno de los, si es que no estoy mal, este otro, el otro señor que siempre se me olvida. Él sí está, por ejemplo, tiene este honor para Israel, que es de ser justo entre las naciones. Es el único ecuatoriano que le dieron esa condecoración. Ajá, ahorita están igual como en el proceso con el señor Burbano, con su familia. Es que lo que pasa es que su nieta es antropóloga cultural, entonces ella ha seguido como la memoria de su familia y se encuentra con esto. Qué loco. Entonces igual ha trabajado con Cancillería, ella es profesora en Estados Unidos. Y ha tratado de sacar a la luz este tema, ¿no? Entonces, dentro de este conversatorio había personas que sus abuelitos fueron, ellos mismos llegaron de niños, imagínate, y se acordaban de cómo fue. O sea, historias increíbles y que, o sea, igual a mí me abrieron una caja de Pandora a decir, a ver, ¿qué hizo Ecuador en la Segunda Guerra Mundial? Porque estaba prohibido traer, o sea, en un principio Ecuador como que se hizo, o sea, estaba medio neutral, dijo que vengan nomás, luego se puso una historia no muy buena para la política ecuatoriana, pero en realidad estábamos del lado de los nazis. O sea, a ver, aguanta. Ecuador coqueteó mucho con el nazismo y hay toda ¿En qué una gobierno? Investigación. Pero ¿y cómo? Ajá. O sea, ¿y cómo termina viendo porque existió... En Galápagos se encontraron armamento militar estadounidense, ¿no?
O sea, ¿cómo? Bueno, el tema de Galápagos también es algo súper fascinante. Desde la colonia se ha tratado de, las diversas fuerzas han tratado de apoderar de ahí. Pero más que nada el tema de la Segunda Guerra es súper loco porque, por ejemplo, en el tema de los judíos, luego dijeron, no, ya no se metan en eso, queda prohibido emitir visas. Y lo que hacían era literal darles visas, o sea, como truchas, diciendo que iban a formar una colonia agrícola, pero ellos no eran agricultores, no eran nada, o sea, y también era como que... Iniciativa de la Cancillería a pesar de la política definida del... Claro, o sea, le habían dado ciertos, igual, advertencias de que ya se pare de esta cosa, al final le terminan... desvinculando del cargo. ¿Cuántas cosas que podrían ser hasta películas, ¿no? Es que esta es una película, o sea, te juro, esta es una película. O sea, imagínate que esto haya sucedido y le hayas literalmente salvado la vida. Y una de estas personas que vino gracias a las visas de este cónsul urbano es una artista, Trude Soika, que su casa está en La Floresta, es una casa museo. Ya. Y ella también tiene una historia espectacular, que es como que se reencuentra, o sea, se pierde entre el holocausto. Ella estuvo en Auschwitz, o sea, fue una cosa. Oye, así. Perdón que te interrumpa. Ajá. Tú, algo que me sorprende de que has dicho hoy, tantos lugares donde sí existe historia en este país. Sí. Y que a veces no se sabe. O sea, a veces, púchalo, ¿qué hacemos del fin de semana, hijo de madre? O sea, porque en otros lugares hay mucha cultura, ¿no? En otros países, o sea, vas a un lado, en otro lado, pero en realidad sí hay, ¿no? Y también ese mensaje a busquemos un poquito más, ¿no? Este tipo de cosas que en realidad son súper interesantes. A veces es el tema un poco de la comunicación. Yo ya cuando estuve por cosas que nunca me imaginé en un medio de comunicación y tratando de difundir cultura, me di cuenta que no es que no haya, pero no se conoce. Oye, y en tu experiencia en BN, antes de irnos hacia allá, me dicen que tengo que hacer la mención a esta marca Galapaxi, la mejor marca del planeta Tierra, porque esta marca evita que las botellas plásticas que se encuentran en los ríos del Ecuador lleguen a Galápagos y destruyan las especies marinas de Galápagos. Eso es lo que haces cuando compras una de estas botellas. Cuando tú compras una de estas botellas, patrocinas la extracción de 5,000 botellas plásticas de los ríos de este país. Proyectazo, Galapaxi, ahí va a salir el número de teléfono de la super tecnología que tenemos con nuestro equipo, donde ustedes pueden adquirir estas botellas y seguir apoyando a que salvemos lo más importante de este país. Aparte la historia que es nuestra biodiversidad. Salud. Salud. Perdóname la interrupción. No, o sea, realmente también en un paréntesis, qué chévere, Inti, que te apasione tanto este tema. O sea, yo creo que dentro de este mundo de la incomprensión y que parece que lo único que importa es el poder y la plata, dedicarte a esto es bastante chévere. O sea, yo te admiro un montón porque es complejo. O sea, y creo que has logrado muchas cosas que a veces la gente diría, y se podrá hacer eso en el país, que es también algo con lo que me puedo relacionar, o sea, que es lo que tú mencionas. Y igual en un espacio un poco de cuña, tú decías que qué se puede hacer los fines de semana y cosas así. Te traía justo la agenda cultural del centro, del Centro Cultural de la PUCE, donde trabajo. En esta, bueno, se renueva cada mes. Entonces puedes ver todos los de distintos eventos, exposiciones. Ay, qué bacán, está toda la agenda de marzo. Toda la agenda de marzo, exacto. Comenzamos justo por... hasta Fanesca, ya, va apuntado. Ajá, literal, ahí el recorriendo, como es saboreando el patrimonio, en el que puedes aprender a hacer platos que son patrimoniales de nuestro país. Hay recorridos tematizados. En este mes justo estamos incentivando a conocer más sobre mujeres de nuestro país y de nuestra región, en varios espacios que tenemos, porque en el Centro Cultural existen 2 museos, uno arqueológico, que es el Museo Bildbauer Porras, también el Museo Jacinto Gijón y Camaño, que tiene una gran colección de arte colonial. Está el espacio. Está súper bacán, o sea, bien pensaditos. Sí, está el espacio que les comentaba de Velasco Ibarra, que es el Memorial Velasco, y también tenemos el Archivo Flores, Juan José Flores, donde yo trabajo, que es un espacio, un repositorio documental, más que nada que tiene documentación de nuestro primer presidente y de su hijo Antonio Flores, que también fue presidente, aunque no quería serlo. Oye, 75 años de la ruptura, ¿no eran de los 25? ¿De qué? 75 años de la ruptura.
1949. Ah, 2000. no, ruptura es. Pero en no son específico, ruptura de los es 25 una- nomás. ¿Cuántas veces se rompe este país? Es una revista de derecho, de la Facultad de Derecho que cumplió años. Ya han de haber sacado la idea de estos manes de la... Quizás sí, hubo, bueno, Porque son de la Cato. claro, son de la Cato. Ajá, ahí salen los personajes. ¿Cuántos expresidentes han estudiado en la Cato? Es una muy buena pregunta. Sí son algunos, ¿no? Yo diría que por lo menos unos 4. Claro, Sí. capaz que ahí es la causa y la solución de todos los problemas de este país. Estamos con el tiempo. Ya, chévere. Estamos en la primera mitad de este post. No, mentira. Oye, antes de ya ir cerrando, yo tengo una pregunta que no quiero irme sin hacerte. ¿Tú crees que ha habido etapas en donde ha habido mayor progreso que en otras en el país? O sea, tú podrías determinar en toda lo que he revisado. ¿Crees que tiene que ver quizás con periodos más largos de estabilidad? ¿Qué podemos aprender en eso? Yo creo que ahora a todos nos importa, como tú decías, después de la Segunda Guerra Mundial quizás había este sentido de volver a conectarse, el nacionalismo después de que perdimos la mitad del territorio. Yo creo que ahora nos importa mucho también el tema de salir adelante, ¿no? O sea, que se reduzca la inseguridad, que se aumente el empleo. ¿Cómo ves tú eso? Sabiéndolo desde la perspectiva histórica, ¿qué podemos aprender? Quizás, bueno, una muy grande es el boom petrolero en los 70s. O sea, quizás una verdad inconveniente también. O sea, la plata hace que sí, o sea, la corrupción siempre ha sido un problema en Ecuador. Pero una vez conversando con un amigo que es gestor cultural y me encantaba cómo él mencionaba esto, decía, de todo lo que hubo del petróleo y lo que se robaron, pero chorreaba. O sea, lo que chorreó se mostró en obras, se mostró en gente que pudo trabajar, que pudo sacar un poco adelante al país. Sí, o sea, se robaron un montón de plata, Oye, pero chorreó. Pero chorreó desde lo público. Sí. O sea, tú ves que en realidad que el sector público haya tenido recursos, Claro. lo sigue teniendo, pero que haya tenido una cantidad ingente de recursos, sí se vio traducido. Reflejado. Ajá. Obviamente. Y yendo esto- un poco más atrás, ¿ves algún momento histórico en el cual se vio un avance mayor, significativo, comparado con otros periodos? Bueno, en el tema, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la coyuntura justo del 41 y del 44 con la creación de la Casa de la Cultura. Hablo mucho de esto porque le dediqué 2 tesis a la casa, entonces la conozco Hubo un poquito. desarrollo en temas culturales específicos Sí, en esa fecha. por ejemplo, se suele entender desde el 44 al 54 la edad dorada de la Casa de la Cultura. 10 años. ¿Y cuál fue la razón? Se generó mucho. Más que nada estuvo bajo la tutela de Benjamín Carrión, como casi el único director durante todo ese tiempo. Una visión de una persona. Una visión de una persona, sí, podríamos decirle, un norte claro. Un norte claro, se comenzaron a generar los núcleos. Quizás, bueno, habría que investigar cómo era el apoyo. ¿Hubo estabilidad del política gobierno. en esas fechas? Sí. En los 50 sí, ajá, y más o menos económicas. Yo, bueno, he investigado sobre unas exposiciones de artes manuales populares que hubo en la Casa de la Cultura en el 52, 54 y luego 64. Y era interesante porque fueron los mega eventos, o sea, fue el presidente, eran días de ferias qué increíble. extendidos y la idea era que los artesanos de todas partes del país pudieran vender sus O sea, esa manufacturas. estabilidad de unos 10 años más o menos influenció a que se pueda dar un... Que se pueda dar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la primera feria quería hacerse, la segunda es, claro, a los 10 años de la casa, en el 54. Entonces es como el evento canónico por cumplir este aniversario. Y desde lo privado, porque es algo que a mí ponte, ahora se habla mucho de la reducción del Estado, incluso tenemos un Milei, hijo de pucha, libertario, que dice, o sea, si por el man fuera, el Estado no existe. Ya no. Pero en cambio acá estamos hablando que en el histórico, cuando vemos progreso y avance de esta sociedad, se ha dado generalmente por... A veces Claro. no podemos hablar de una buena administración, pero como el ejemplo que tú das, claro, que chorreó un poquito por lo menos, ¿no? O sea, ¿crees que hubo algún momento en el cual el boom en lo privado influenció el desarrollo? O sea, a la final generó que haya, no sé, mejor educación, inversión en vías. ¿Ves algún? La verdad es una súper buena pregunta. Yo no te podría, creo que, puntualizar un momento. Habría que ver como que, claro, en qué gobiernos o periodos
hubo un incentivo para que la empresa privada quizás pudiera hacer este tipo de cosas, pensaría yo. Pero también siempre le pienso desde lo público, lo cual es interesante. O sea, no lo he considerado, pero creo que en general, claro, o sea, lo público va a ser lo primordial, porque es que no podemos desaparecer el Estado, o sea, va a estar ahí y es el principal eje de motor de un país, queramos o no, no sé. Entonces sería interesante ver, claro, si en una época se abanderaron las empresas privadas y dijeron, ok, aquí va a haber un cambio y gracias a nosotros. Qué increíble. Ajá. Bueno, ya para cerrar este interesante podcast, siempre pedimos que nos recomienden un libro. ¿Qué libro nos podría recomendar para poder aprender un poquito más? Un libro súper chévere que tiene un nombre también muy propicio es A Little History of the World, una pequeña historia del mundo. Parecería un compendio gigante. A Little History of the World. Ajá, el libro de este Portes. 20 tomos. No, es del historiador británico Eric Umbridge. Y él es como que te contara una historia, o sea, lo sientes como que lo relata de una manera súper tranquila, o sea, si bien te da los datos y todo, es como literalmente una revisión de la historia chuta, o sea, se va desde atrás, o sea, desde los Anunnakis. Casi, o sea, desde las pinturas así de la pintura... desde los atlanteanos, Anunnakis, las guerras... O sea, tienes, ¿cómo es esto? La cueva de Altamira, por ejemplo, o sea, estas pinturas que significaba el neolítico y todas estas cosas. Luego, me quedan tantas cosas y me olvidé, te iba a preguntar de estas cosas también, si en la historia existen cosas medias... ¿Raras? Claro, bueno, eso ya queda para otro podcast, pero porque sí. sí hay cosas súper focas aquí, ¿no? Sí. El padre Crespi, ya... Focazo, sí, sí, lo ¿no? del padre Crespi es la cueva de los tallos. Sí, sí. Pero bueno, él en su prólogo habla sobre que él no quiere que ese libro sea como un libro para tomar notas y así, solo como que léelo y chévere. Entonces... Oye, ¿a ti te gusta escribir? Sí. ¿Algún día vas a hacer el libro A Little History of Ecuador? Of Ecuador. Ojalá que sí. Sería bacán, sí. ¿No? Claro, porque los libros históricos también a veces son desde los políticos, ¿no? Claro. No desde una historiadora. Entonces nos quedamos a la espera del libro de la Dome, A Little History of Ecuador. No sé. Sí, ojalá que sí, pero hasta mientras igual atentos a todo. No te demorarás mucho, pero verás, porque si no, pucha, ya estoy cuarentón, entonces ya... Ya estás en el cuarto piso. Ya estoy en el cuarto piso, entonces uno ya también quiere aprender a tiempo, si no ya viejo, ya nada. Pues bueno, chévere, muchas gracias. Me un gusto tenerte aquí, igual. Que no sea la última vez. La próxima tenemos que hablar ahí, nos comentan capaz de las cosas raras de la historia de este país, que sí hay un montón. Bueno, esto ha sido Inti, pero no Raimi. Compartan, sigan, propongan temas, den like en los cortos de TikTok, pasen para que podamos hacer más historias. Muchas gracias.